Capítulo 10. La gloria de Cristo mostrada en darse a sí mismo a los creyentes. El apóstol Pablo describe a Cristo dándose a sí mismo a la iglesia y la unión entre ellos como un gran misterio. Vea Efesios 5:32. No obstante, aunque es un misterio, podemos pensar acerca de esta relación, acerca de la cual cada creyente puede decir: mi amado es mío y yo suya. Cantares 2:16. Debemos entender que Cristo no se entregó a sí mismo a nosotros por estar obligado. Tampoco llega a pertenecernos por algún sueño o experiencia mística. Tampoco llega a ser nuestro por medio de comer el pan de la cena del Señor, como se imaginan los católicos. Cristo se da a sí mismo a los creyentes en una forma especial, como a continuación explicaré. Necesitamos aprender la manera en que se comunica, da a sí mismo a nosotros, cómo es que llega a ser nuestro, para morar en nosotros e impartirnos todas las bendiciones de su obra salvadora. Primero vamos a comparar cómo Dios se dio a sí mismo a la raza humana en la antigua creación y después cómo Cristo se da a sí mismo en la nueva creación. Primero, toda vida, poder, bondad y sabiduría existían originalmente en Dios en un grado infinito. En estas y otras perfecciones de su naturaleza consistía la esencia de su gloria, sus atributos. Segundo, en la antigua creación Dios comunicó la gloria de su bondad, poder y sabiduría en una forma notable. Vea Salmo 19:1 y Romanos 1:20. Causando una dependencia mutua entre todas las cosas de la creación. Las criaturas vivas dependen de la tierra depende del sol y de la lluvia. Hay un orden de muchas cosas que subsisten en armonía. Tercero, al mismo tiempo todas las cosas dependen de Dios por la continua comunicación de su bondad y poder hacia ellas. Vea Hechos 14:15-17 y 17:24-29. Cuarto, la raza humana por medio de la razón puede ver la gloria de Dios en esta obra de creación y puede también aprender de su eterno poder y deidad. Vea Romanos 1:20. Quinto, la gloria de Dios vista en la creación es la gloria del Dios Trino, por su poder y bondad. El Padre, como la fuente de la Trinidad, hizo al mundo. El Hijo llevó a cabo el plan de la creación y el Espíritu de Dios continúa preservando todas las clases de vida sobre la tierra. Vea Juan 1:1-3, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Génesis 1:2. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:27-30. A menos que Dios hubiera manifestado su gloria visible en la creación natural, nadie habría sabido que Dios tuviese tal gloria. Ahora miraremos a la nueva creación, la iglesia, la cual es de una orden más alta que la creación física, aunque las evidencias externas de esta gloria de Dios no puedan ser vistas ahora tan claramente. La bondad, gracia, vida, luz, misericordia y poder en los cuales está el origen de la nueva creación son todos en Dios. Es decir, la nueva creación tiene su origen en los atributos de Dios, algunos de los cuales no fueron abiertamente manifestados en la creación antigua. El propósito completo de la nueva creación, es decir, la iglesia, es para mostrar la gloria de Dios en las maneras en que Él se manifiesta a la iglesia y mediante la iglesia a otros. Por la iglesia,
el verdadero y glorioso carácter de Dios sería visto y conocido. En primer lugar, le agradó a Dios que la plenitud de la naturaleza divina estuviera en Cristo como cabeza de la iglesia. Vea Colosenses 1, 17 a 19. La bondad, gracia, vida, luz, poder y misericordia, las cuales fueron necesarias para la creación y preservación de la iglesia, estarían en Cristo. Entonces serían comunicadas de Cristo a la iglesia, por medio de su oficio de mediador y como profeta, sacerdote y rey. Estas cosas serían comunicadas a la iglesia. Aunque la naturaleza humana fue asumida en una unión personal con el Hijo de Dios, toda la plenitud de Dios estaba aún en él. Vea Colosenses 2:9. Él recibió el Espíritu Santo en toda plenitud y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento fueron escondidos en él. Colosenses 2:3. En la creación del mundo, Dios primero creó la materia de la cual la tierra fue hecha, y entonces por el poder del Espíritu Santo dio diferentes formas de vida a las distintas partes de la creación entera. Así, en la obra de la nueva creación, aún antes del comienzo del mundo, Dios escogió apartar para sí aquella parte de la raza humana con la que formaría su iglesia. Entonces la obra del Espíritu Santo fue la de hacer creyentes y formarlos en el cuerpo glorioso de la iglesia de Cristo. Lo que fue dicho acerca del cuerpo natural es la verdad acerca del verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, sustancia, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 139, 15 y 16. La sustancia de la iglesia estaba bajo la mirada de Dios cuando Él escogió sus miembros, pero ellos no fueron todavía formados individualmente en ese entonces, ni tampoco incorporados al cuerpo, aunque sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. A su tiempo el Espíritu Santo los moldeó conforme al diseño del cuerpo propuesto por Dios desde el principio. La gloriosa existencia de Dios como una Trinidad es manifestada en el orden divino por el cual la vida es dada a la iglesia. El decreto de la elección surgió de la infinita y eterna fuente de sabiduría, gracia, bondad y amor en el Padre. Aquellos los cuales Dios escogió de entre la raza humana caída para formar la nueva creación fueron encomendados a Cristo. Él fue designado como su Salvador para rescatarlos de la antigua creación que fue maldita y llevarlos a la nueva. Por el poder del Espíritu Santo, Dios planeó aplicar todas las bendiciones de la salvación realizada por Cristo y así comunicar vida, luz, poder, gracia y misericordia a todos los elegidos. Al hacer esto, Dios glorifica tanto las propiedades esenciales de su naturaleza, sus atributos, tales como su sabiduría, poder, bondad, gracia y soberanía, y también su gloriosa existencia en tres personas. Así la gloriosa verdad de la Trinidad llega a ser preciosa a los creyentes y es el fundamento de su fe y esperanza. Según este orden divino, por el poder del Espíritu Santo, los elegidos son llevados a la vida espiritual. No son llamados por la casualidad, sino que a su tiempo el Espíritu Santo les comunica la vida y de esta manera glorifica a Dios. En la misma manera, toda la creación nueva, la iglesia, es preservada cada día. A cada momento les es comunicada a todos los creyentes en el mundo poder, fuerza, misericordia y gracia de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara que toda la iglesia está organizada para promover estas comunicaciones divinas a todos sus miembros. Vea Efesios 4, 13 a 15.
Esta comunicación invisible está más allá del entendimiento de los incrédulos, y la mayoría de ellos no pueden ver la gloria de esta comunicación. No obstante, nosotros debemos rogar como el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, 17 a 20. Ahora consideraré en forma más detallada la manera en que Cristo se comunica a sí mismo y sus bendiciones a todos los que creen. Nosotros le recibimos por medio de la fe. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Para que le podamos recibir, es necesario primero que Él nos sea dado. El Padre nos lo dio libremente a nosotros. Este fue su propósito eterno. También el Padre dio todos los elegidos a Cristo, como Él dijo: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Juan 17:6. En el Evangelio, el Padre prometió a todos los creyentes el don de Cristo. Por su poder omnipotente, crea fe en las almas de los elegidos, capacitándoles para recibir a Cristo. Vea Efesios 1, 19 y 20, 2, 5 a 8. Aquí estamos pensando principalmente acerca de la manera en que Cristo se comunica a sí mismo a nosotros en forma personal. 1. Nos da su Espíritu Santo. Vea Romanos 8, 9, 1 Corintios 6, 17. Cuando Cristo vino al mundo, tomó nuestra naturaleza en unión con la suya. Cuando nacimos de nuevo, Él nos introduce en una unión espiritual consigo mismo. Él viene a ser nuestro y nosotros de Él. Esto es algo inexpresablemente glorioso. No hay nada como esto en toda la creación. El mismo Espíritu está en Cristo, la cabeza, y en la iglesia, dándole vida y dirección a todo el cuerpo. Vea la gloria, el honor y la seguridad de la iglesia. El privilegio de entender cómo la iglesia manifiesta la gloria de Dios es más grande que poseer toda la sabiduría del mundo impío. 2. Cristo se comunica a nosotros, creando en nosotros una naturaleza nueva, la cual es la naturaleza de Cristo mismo formada en nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina en diferentes medidas mediante las promesas preciosas del Evangelio. Esta naturaleza divina en los creyentes es llamada el nuevo hombre, una criatura nueva, lo nacido del Espíritu, siendo transformado en la imagen de Cristo, hechura suya, etc. Vea Juan 3:6, Romanos 6:3 a 8, 2 Corintios 3:18, 5:17, Efesios 2:10, 4:20 a 24, 2 de Pedro 1:4. Al darse de esta manera a sí mismo a nosotros, Cristo nos es hecho sabiduría y santificación. Cristo dice respecto a su iglesia: ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Me veo a mí mismo y mi propia naturaleza en ella, y me resulta atractiva y deseable. Así, a fin de cuentas, Él se la presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5:27. 3. Dos efectos resultan del hecho de ser unidos con Cristo por la fe. El primero es un suministro continuo de vida espiritual, gracia y fortaleza. Los miembros de su iglesia viven, pero ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Y la vida que ahora viven en la carne, la viven en la fe del Hijo de Dios. Vea Gálatas 2:20.
El segundo efecto de la unión con Cristo es que su justicia nos es imputada como si fuera nuestra, y recibimos todos los beneficios que proceden de Él como nuestro mediador. Vea Romanos 4:5. Podríamos pensar también de otras maneras en que Cristo es comunicado a nosotros. Por ejemplo, su amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y nuestro amor retorna a Él por el poder omnipotente del mismo Espíritu. No obstante, espero que ya hayamos pensado suficiente acerca de la gloria, de la manera en que Cristo se da a sí mismo a la iglesia, para que nuestros corazones estén llenos de admiración y agradecimiento maravillosos.